Sin Maneras Lab, el podcast de Jessica Cristóbal, concebido como un laboratorio de ideas y desarrollo. Un laboratorio de periodismo en Onda Merlín Comunitaria. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este laboratorio de ideas y desarrollo. Este es el programa número 9 de la sexta temporada. Un lugar donde la curiosidad se convierte en motor de cambio. Un espacio donde se puede explorar sin miedo, contrastar perspectivas y experimentar. Se trata de seguir esta premisa hasta sus últimas consecuencias, investigando, participando, equivocándonos y volviéndolo a intentar. Y es ahí donde ocurre el cambio, cuando las preguntas empiezan a generar propuestas. Además, para esta transformación se requiere colaboración. La curiosidad individual, tanto propia como la de las personas que intervienen, encuentra eco en otras mentes, donde lo que una persona cuestiona, otra lo desarrolla y una tercera lo lleva a la práctica. Así, este laboratorio se convierte en una fuerza colectiva capaz de desafiar el presente y proponer nuevas realidades. En la sección del mundo al revés de este episodio vamos a analizar cómo la tecnología avanza de manera exponencial, mientras que nuestra inteligencia como seres humanos se vuelve, mucho más superficial. Estudios recientes como el de la UNESCO, el informe de seguimiento de la educación en el mundo de 2023 titulado Tecnología en la educación, una herramienta en los términos de quién, señala que el uso frecuente de pantallas con estímulos rápidos, pues estos vídeos cortos, aplicaciones muy dinámicas, se asocian a tener como una menor capacidad de atención sostenida, a que haya una mayor necesidad de estimulación constante y también una dificultad para realizar tareas largas como leer, estudiar, escuchar, concentrarse, resulta mucho más complicado. Seguro que sabes de lo que te hablo. Y resulta que teniendo una tecnología que podría facilitar el aprendizaje profundo, se usa de forma que favorece lo superficial. A pesar de tener más acceso al conocimiento que nunca, esto no se traduce en conseguir un mayor conocimiento interiorizado. Si usamos, por ejemplo, la tecnología para hacer scroll infinito o para el consumo rápido de contenido, no estamos aprovechando la herramienta. Es como si cogemos un destornillador y en vez de utilizarlo para apretar o desatornillar, lo tiramos por la ventana. A ver cuánto tarda en caer, ¿no? En este caso, a no ser que estemos estudiando la gravedad, pues estamos desaprovechando la utilidad del destornillador. Si vamos, por ejemplo, a los sistemas automatizados, vemos que cuanto más dependemos de ellos para tareas cotidianas, pues la navegación, tomar decisiones, organizarnos, más se reducen las habilidades humanas básicas como la orientación, la memoria o el cálculo mental. Y en cuanto a la ética, creo que la humanidad se enreda tanto en debates infinitos que no tiene una congruencia y que esto dificulta mucho el avanzar. Las normas éticas y legales van tan lento que se crea un desfase peligroso. Se pueden hacer más cosas de las que se saben gestionar. Esto lo vemos, por ejemplo, en la capacidad de crear, por ejemplo, imágenes mediante la inteligencia artificial. Y mientras se debate sobre los derechos de autoría, la tecnología sigue avanzando. Y esto ocurre porque la tecnología plantea preguntas completamente nuevas y las leyes, en vez de anticiparse, siempre reaccionan y llegan tarde. Este es el episodio número 64. Sin Maneras Lab es un podcast que comencé en 2021 en Onda Merlín Comunitaria. Puedes escucharla en el 107.3 de la FM y también en la web www.omcradio.org. Ahí puedes escuchar Sin Maneras Lab en diferido los martes y los domingos de 1 a 3 de la tarde. Y antes de dar paso a la primera entrevista de este programa, me gustaría hablarte de una tecnología del futuro que está por venir y que se va a interrelacionar con los robots. ¿Cómo? Con el 6G.
Hablamos de velocidades hasta 100 veces superiores a las del 5G. Permiten conectar infinitamente más dispositivos y una latencia que prácticamente desaparece. Con esa latencia casi inexistente se abren puertas que antes estaban cerradas, cirugía a distancia sin retrasos, vehículos autónomos que reaccionan al instante, realidad extendida que se siente real. Además, estas redes están diseñadas para consumir menos y también para contaminar menos. En el caso de los robots, podrán trabajar juntos, serán cobots colaborativos. Sí, has oído bien, cobots con C. El reto es para los gobiernos, empresas y usuarias y usuarios que tenemos que adaptarnos al nuevo mundo, donde por primera vez las máquinas no solo ejecutan tareas, sino que empiezan a comprender el mundo con nosotras, nosotros y nosotres. Hoy he vuelto a traer al Laboratorio de Ideas y Desarrollo al Dr. Darío Fernández, psicólogo clínico, médico de familia, médico puericultor, logopeda y doctor en medicina con más de 30 años de experiencia. En el anterior episodio hablé con él sobre las relaciones humanas y hoy vamos a hablar del insomnio. Es autor del libro Tratamiento para el insomnio y os recuerdo que el Dr. Darío Fernández tiene un programa aquí en OMC Radio que se llama Onda Salud y lo hace en directo todos los miércoles a las 10 de la mañana, que podéis escuchar en www.omcradio.org. Os dejo con la entrevista y a la vuelta seguimos con Rock sin maneras. Muchísimas gracias por volver, Darío. Muchas gracias, encantado de estar aquí de nuevo contigo. Pues vamos a hablar hoy sobre el insomnio, que no es solo un no poder dormir, sino que es un fenómeno que combina mente, hábitos y emociones. Y bueno, pues lo primero un poco que quería saber es cómo te surgió a ti esta curiosidad de este trastorno. Bueno, pues mira, esta curiosidad porque es un tema que me consultan muchísimos pacientes y pues en la consulta no tienes tiempo para explicárselo todo y por eso escribí el libro Tratamiento Integral del Insomnio, para explayarme ahí bien todo lo que quería yo decirles en la consulta, que no hay tiempo y ahí lo tienen. ¿Qué es el insomnio? ¿Qué tipo de insomnio hay? Porque no son todos iguales, por qué se produce, qué podemos hacer, hábitos, etcétera, etcétera. Ahí lo tienen todo y sobre todo la dependencia también a los somníferos. Pero todo eso no lo podía decir en 3 minutos, así es que por eso escribí el libro. Sí, la verdad es que bueno, a mí me llamó mucho la atención un reportaje, un documental en audio que escuché sobre el tema de los medicamentos, que España es uno de los países, el primer país en el consumo de benzodiazepinas, que es el medicamento que más se utiliza para dormir. Y eso es gravísimo, Darío. ¿Cómo hemos llegado a esa situación? Pues hemos llegado a esa situación porque son unos medicamentos muy rápidos, muy efectivos, pero que tienen el problema que si se los utilizan más de un mes, pues pueden llegar a producir dependencia. Y luego tienes que tomártelos para poder dormir, si no, no puedes dormir. Bueno, pues vamos a ver qué podemos sacar hoy en claro aquí con este programa. Y pues para empezar, ¿qué es el insomnio? ¿Cuándo nos tenemos que empezar a preocupar si pasamos una mala noche o cuántas noches malas hay que pasar? Sí, date cuenta que estamos hablando de una función vital fundamental, que es el dormir. Tan fundamental que la tercera parte de nuestra vida nos la pasamos durmiendo. Es algo importante y serio tiene que ser. O sea, no nos puede fallar. Y es que tiene que ser entre 8 y 9 horas o entre 7 y 9 horas, dependiendo de edad, todos los días de nuestra vida. Entonces, Darío, como falle eso... entonces, hablamos de insomnio. A ver, me alegra mucho esta pregunta, porque el que tú no duermas bien un día o 2 o 3 no pasa nada, eso no es insomnio. Si te han dado un disgusto, te han despedido, tienes cualquier preocupación o obras en la casa que se retrasan, pues es normal, ¿eh? Así es que hablamos de insomnio cuando a ti te cuesta coger el sueño, fíjate, más de 30 minutos una vez que te has metido en la cama y o te despiertas a medianoche y luego te cuesta más de 30 minutos volver a cogerlo, o todos los días te despiertas 2 horas antes de lo previsto, o te despiertas a lo largo de la noche 3 o más veces. Y esto te ocurre durante más de un mes seguido y no es achacable a un incidente puntual. Claro. Entonces ahí estaríamos hablando ya de insomnio. Entonces, cuando ya detectamos que tenemos insomnio y este problema vemos que es real, ¿qué tenemos que hacer? Supongo que ir al médico. Claro. Fíjate que el insomnio es un hábito. Y si ese hábito se ha roto, es que algo se ha roto en nuestra rutina.
Hombre, lo primero, hay muchas causas de insomnio, hay causas de insomnio orgánicas. Si tienes unos dolores o tienes ataques de asma por la noche o tienes artrosis o lumbalgias que no te dejan dormir, bueno, pues eso hay que ir al médico porque hay un tratamiento médico, eso con sus medicamentos se debería solucionar. Hay otras causas también psicológicas, no sé, depresión. La depresión es una causa muy frecuente de insomnio, la angustia, la fobia, la ansiedad. O el trastorno de estrés postraumático, que hayas tenido un estrés y pasan los meses y te sigues recordando ese episodio y no te duermes. Entonces lo primero que hay que hacer es, una vez que ya sabemos que lo nuestro es insomnio, pues acudir al médico y ver que descartar esas causas orgánicas, pues el tratamiento, y si son causas psicológicas, bueno, pues abordaje psicológico, como hago ahí en el libro, un tratamiento cognitivo-conductual, o si son hábitos, pues cambiar esos hábitos inadecuados. Claro, y supongo que antes de ir al médico, mientras estamos detectando si este insomnio es grave o no, pues podemos cambiar rutinas claro. Introducir cosas que nos hagan bien, Claro. Mejorar la rutina de descanso, prepararnos para dormir, estas cosas, porque claro, por ejemplo, el tema de las pantallas, eso viene mal. Sí. A ver, hemos dicho que es un hábito, entonces sí tenemos malos hábitos, es lo que hablamos de la higiene del sueño. Lo primero, si empiezo a acostarme cada día 1 hora, le vuelvo loco al cerebro. Así que lo primero que tenemos que hacer es procurar acostarnos todos los días más o menos a la misma hora. Si me acuesto, me quedo dormido en el sofá y luego me voy a la cama, confundo al cerebro. El cerebro te dice, pero bueno, ¿dónde se duerme? ¿En la cama o en el sofá? O si estoy teniendo determinadas actividades que me activan o me hiperactivan, como es, por ejemplo, exponerme a la luz. Porque mientras haya luz, nuestro cerebro no segrega melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, nuestro cerebro necesita oscuridad para dormir. Y tiene que haber ausencia de luz o muy poca luz, por lo menos 2 horas antes de acostarnos. Entonces, si yo estoy me enredando con el móvil o con la tablet e inmediatamente me acuesto, esa luz azul de la pantalla va a retrasar la suelta de melatonina y no me voy a dormir en 2 horas. Y si a eso añado que estoy viendo contenidos excitantes o integrantes, o estoy hipervigilando a ver qué hace mi compañero o esta chica, si está por mí, me contesta, no me contesta, etcétera, pues entonces no puedo dormir. También si hay discusiones antes de acostarte o estoy tomando sustancias que me excitan, tipo cafeína, pero hay que decir que la cafeína no solamente está en el café, hay la cafeína oculta, que puede estar en el chocolate, que puede estar en los helados de chocolate, en las chucherías, por ejemplo, en algunos yogures saborizados, en bebidas energéticas. Entonces todo esto pues me va a excitar. Claro. Entonces hay que cambiar eso. Y luego hay otros factores también que influyen. Por ejemplo, hay un insomnio de verano, porque los estímulos para que nuestro cerebro, nuestro cuerpo se duerma, pues necesita pues una ausencia de sonido. Si hay ruidos de la calle o hay una temperatura alta, pues todo esto va a hacer que no podamos dormir. Entonces antes de ir al médico, habrá que controlar todo esto. Incluso, fíjate, hasta lo que se cena. Porque ahí en el libro hablo de lo que llamo yo menús de buenas noches, lo que hay que cenar para favorecer la secreción de melatonina, porque la melatonina se segrega en nuestro cerebro, pero tiene unos antecedentes que es el triptófano, y el triptófano lo tienes tú, por ejemplo, pues en el plátano, en el arroz, en los lácteos. Así es que si tú antes de acostarte te tomas como postre un plátano o un vasito de leche o unos frutos secos, pues eso va a favorecer que se segregue el triptófano y el triptófano se transforma en melatonina y te vas a dormir. Entonces influye mucho hasta lo que cenamos. Y si te cenas una cena copiosa y opípara, pues se llena el estómago. Si tienes algo de reflujo con la posición horizontal, ese reflujo te va a hacer que ese líquido, ese ácido gástrico del estómago llega a tu garganta, te provoca una tos y te puede provocar unos despertares. Entonces, antes de ir al médico, esos hábitos sanos, lo que comemos, lo que bebemos, lo que pensamos, a la cama a la almohada no hay que consultarla, nada. Pues eso les ha dicho siempre. Pues nada, es el peor de los consultores porque nunca te da una solución concreta, te llena de dudas. Entonces ese estrés lleno de pensamientos ahí negativos y angustiantes, pues son verdaderas inyecciones de ansiedad que impiden que te relajes y que te duermas. Pues Darío, yo quería retomar el tema que comentaste en el otro programa sobre los ritmos circadianos.
porque claro, pues muchas veces por cuestiones laborales no Se altera, podemos, sí. claro, se altera. Sí, los ritmos circadianos, como dijimos en el anterior programa, nosotros estamos programados para dormirnos a las 2 horas de oscurecer. Entonces, y ese es el ritmo circadiano. Hay gente que tiene el ritmo circadiano retrasado, se llama vespertino, que les dan las 2 de la noche y no se han dormido. Entonces, estas personas que se activan más, que son los que se llaman los búhos, que se activan más por la noche, pues van a tener dificultad para coger el sueño. Claro, si no tienen que trabajar y son pensionistas no pasa nada, se levantan a las 11. Pero si son trabajadores y tienen que levantarse a las 6 de la mañana, pues con 4 o 5 horas es imposible. Entonces hay una alteración del ritmo vespertino, retrasado, que es fisiológico en los adolescentes. Los adolescentes lo tienen como 1 hora y media retrasada, por eso no quieren irse nunca a la cama y discuten con los padres. Y si añades tú el insomnio digital por las tardes, pues ya tenemos el insomnio, ¿no? Entonces, y también hay una manera mecánica de alterar los ritmos circadianos y es el trabajo por turnos. Estas personas que unas semanas trabajan de día, otras de noche, pues vuelven loco al cerebro, y eso es muy, muy frecuente el insomnio por los turnos. Y luego hay otras personas que tienen el ritmo circadiano adelantado. Son estas personas que dicen, oye, no me llames a las 9:30 que ya estoy en la cama de la noche. Entonces, estas personas, claro, luego son alondras, se llama alondras porque se levantan muy pronto a las 6 de la mañana. Se me olvidó decir una cosa. Mira, yo digo siempre que los problemas son un problema si causan un problema. Si tu insomnio, lo que tú crees que es tu insomnio no te crea problemas a ti al día siguiente, o sea, no tienes una somnolencia diurna que te haga que des cabezadas, que te haga que tengas que estar tomando constantemente cafés, estimulantes y tal, que te va a poner nervioso y tal, pues a lo mejor tú tienes la suerte de pertenecer a esas familias de poco dormidores. Que las hay, Me está tranquilizando bastante. Que las hay, las hay. Si tú no tienes que recurrir a tomar café, ni Coca-Cola, ni eso, y con 5 horas o 6 te apañas, pues bueno, pues ya. Pero es raro, ¿eh? Normalmente esa gente tiene que decirme si cuentan la siesta o no. Porque dicen, yo duermo 5 horas, pero me meto 2 de siesta. Claro, eso cuenta. Eso cuenta, sí. Había un estudio que se hizo, pues, no sé, hace muchos años, esto de dormir como los 20 minutos cada 2 horas. Claro, no, pero es que no, eso no puede resultar bien porque dormimos por ciclos que duran unos 90 minutos y el sueño tiene que ser continuo, tenemos que tener como mínimo unos 5 ciclos a la noche. Entonces no puede ser que tú por el día que estés las 24 horas despierto y cada 20 minutos duermas, porque no llegas al sueño profundo. Mira, eso es lo que ocurre, por ejemplo, a algunas personas que se echan la siesta y se levantan con dolor de cabeza malhumorados. Eso es porque no han completado ese ciclo de la fase no REM a la REM. Entonces eso no... O sea, lo que sí que... Y entonces esto de la siesta de 20 minutos ¿es bien? Es lo que te iba a comentar. La siesta está muy bien porque es un periodo de relax, de recargar pilas, siempre y cuando sean como máximo de 30 minutos. Y antes de las 5 de la tarde, porque si no, luego después ya es muy difícil coger el sueño. Bueno, pues como decíamos, tema muy interesante. Vamos a posponer también muchas preguntas que surgen sobre el insomnio, trastornos del sueño, que también hay ahí, pues es un océano de cosas. También muy interesante el tema de los sueños, de si soñamos o no, pero bueno, como que no me quiero meter en muchos jardines, Darío, que luego si no se nos va. Vamos a cerrar un poco este bloque del insomnio, pues diciendo si podemos, por ejemplo, reeducar al cerebro, ¿cómo podemos trabajar en esto? Sí, afortunadamente el cerebro, ese órgano maravilloso, puede educarse a sí mismo y puede aprender, está aprendiendo siempre. Y el aprendizaje no es nada más que estimular nuevas rutas neurológicas, Aunque el cerebro es el órgano más rutinario, no tolera contradicciones, sí que se puede volver a aprender otro nuevo hábito. Y en esta reeducación, en este tema, es fundamental empezar por tener claro a la hora que yo tengo que levantarme. Si tengo que levantarme a las 6 de la mañana, pues echa para atrás 7 horas, como mínimo, si eres adulto, 8 horas, y esa es la hora en la que debo acostarme. Tenga sueño o no tenga sueño.
y me voy a la cama. Tolerar que los primeros días el cerebro diga, pero bueno, ¿cómo voy a acostar a las 10 de y tolerar que diga, bueno, si ahora tocaba ver tal programa o tal serie, pues ahora me aguanto. Tolerar que durante unas noches pues duermas, te cueste dormir. Y eso sí, a la cama no llevarse problemas, llevarse todo lo contrario, unos pensamientos. Mira, yo recomiendo en mi libro 2 pensamientos para dormirse, y es recabar el momento feliz que has tenido tú en ese día, esa pizca de felicidad, ese cafetito que te has tomado con no sé qué, cuando has ido a recoger a tu nieto, cuando has salido, lo que sea. Ese momento de felicidad, regodearte en él, mindfulness, concentrarte, revivirle, saborearle y pensar, segundo pensamiento es pensar en el mañana, cuál será el momento feliz de mañana. Esos son los únicos 2 pensamientos. Y bueno, pues luego también puedes intentar relajarte con respiración abdominal, pero no dedicarte a pensar en problemas. Eso hay que educar al cerebro. Entonces, a las 7 de la tarde o 2 horas antes o 3 antes de acostarte, buscas un rincón en tu casa, el rincón de pensar en problemas, y pones cronómetro y dices 5 minutos a pensar en mi malvada suegra, compañero, jefe, tal, y ahí todo lo que quieras, y luego estás en la cama, ya sí que tienes autoridad para decirle a tu cerebro, no, ya se te pasó el momento de pensar. Entonces, sí que se puede educar al cerebro en esa costumbre, pero hay que tolerar un tiempo de adaptación. Sí, pues como hemos dicho en el programa, pues trabajar esta secreción de melatonina, estas rutinas, pues apagar luces, fuera pantallas, tomar esta alimentación con triptófanos, ir introduciendo esos detallitos. Sí, y una indicación para lo de los ritmos circadianos. Mira, los que tienen el ritmo circadiano tardío, esos hay que aconsejarles que no se expongan a la luz del sol a últimas horas de la tarde, porque eso va a retrasar la melatonina. Los alondra, todo lo contrario, que se expongan a ese sol por las tardes. O sea, que vayan a pasear por las tardes. Pues aquí nos emplazamos para otro nuevo episodio de Sin Maneras Lab. Muchísimas gracias al doctor Darío. Os remitimos a su libro sobre el insomnio. Tratamiento integral del insomnio en 4 semanas, porque está muy especificado en qué hay que hacer cada semana para llegar a conseguir eso. Al final retirar los somníferos que no hemos hablado, pero que también eso lleva su tiempo y que aconsejo que no lo haga nadie por su cuenta, sino que eso con una supervisión médica. Como consejo así genérico, pero cuidado, siempre con el médico, de esa pastillita la partimos en 4 trozos, quitamos un trocito y estamos un par de semanas con 3 trozos, luego cada semana o 2 vamos retirando un trocito, pero mejor aconsejado y guiado todo por un médico. Muchas gracias. Pues gracias a ti. Mi pregunta es, ¿os habéis llegado a sentir rockstars? Ay, sí, claro que sí. Hombre, claro, ¿cómo te voy a decir lo contrario? Imagínate un podcast que despierta tu curiosidad. Descubre a grupos nuevos y amplía tu playlist. El rock nunca muere. Rock sin maneras. En Onda Merlín Comunitaria. Hola. Pues hoy en Rock sin Maneras tengo a Scars of Oblivion. Un placer para mí tener a este grupo que ha pasado la semi de la Metal Battle y ahora son finalistas. Están conmigo en el estudio de OMC Radio. Tengo a Marcos. Hola. Muy buenas. Tengo a Anthony. Muy buenas. ¿Qué tal? Y a David. Muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias, chicos, por venir y enhorabuena por ese pase a la final de la Wacken Metal Battle. ¡Wow! A ver, chicos, queremos saber qué se os pasó por la cabeza cuando dijeron el nombre del grupo. Buah. El alivio. Sí, la verdad que había un nivel increíble, entonces podía haber sido cualquiera. Sí. Y cuando lo dijeron, dijimos, la verdad que siempre hay impresiones que tal la gente, oye, habéis sonado muy bien, sois los que mejor, pero nunca se sabe, porque luego veíamos otras bandas y decíamos, joder, es que le meten mucha caña también, ¿sabes? Entonces sí, estaba muy complicado, había mucho nivel. Sí, todas las bandas pusieron muy buen show, muy buen sonido, claro. Ahí en la Rock Lab con Eva como técnico, es que, claro, todos sonamos muy bien. Entonces era muy difícil saber quién iba a pasar, al final todo es subjetivo. Pero vamos, yo hubo un momento que digo, esta vez no pasamos tampoco y ya. Pero sí, mucha alegría. Nos gustó. ¿Muchos nervios o no? Es que era la segunda vez, ¿no? Sí, el 2025 participamos también
Y igual nos dijeron que lo habíamos hecho muy bien, pero que por décimas no habíamos pasado. Y es verdad que aquel año hubo también mucho nivel. Y por eso, claro, cuando dijeron antes de anunciarnos que había estado muy ajustado, yo ya tenía flashbacks de Vietnam, de otra vez van a decir que ¡ay, chicos! ¡Qué cerca habéis estado! Entonces, yo creo que los nervios los tuvimos ahí, porque el resto, viendo la colaboración, el buen rollo que había, sabíamos que el evento como tal iba a salir bien. Y seguimos nuestra filosofía de ir a los sitios, hacer lo que sabemos, bajarnos y dejar a la gente con la boca abierta y que pase lo que tenga que pasar. Sí, la verdad que fue una pasada vuestra actuación y luego, a diferencia del año anterior, pues este año sí que ha habido una novedad aquí en Madrid, que ya había pasado en otras ciudades de España, pero aquí en Madrid era la primera vez que vivíamos la Metal Battle en un día. Siempre habían sido 2 días, pues 5 bandas por día, un poquito más de tiempo para hacer el cambio de escenario, pero en esta ocasión pues fueron los 10 grupos en un día. Yo la verdad que estaba como preocupada diciendo, lo voy a pasar mal porque siempre me agobio con el tema del cambio de escenario. Pero, bueno, vamos, yo personalmente lo viví, vamos, fue muy dinámico, no sufrí tampoco el agobio del cambio de grupos. Y bueno, no sé, para vosotros, ¿qué comparación hacéis de un año a otro? ¿Qué creéis que es mejor? Pues, desde luego, para las bandas es más cómodo hacerlo en 2 días, pero a lo mejor para la afluencia de público y de cara a los jueces quizás es más justo hacerlo en un día, porque te aseguras que todo el mundo va a estar bajo las mismas condiciones, con la misma atmósfera, el mismo ambiente. Entonces, entendemos, por un lado, la gracia de hacerlo en un día, que sea un mini-fest y tal, pero para las bandas es una paliza. Tienes que estar muy pronto, sales muy tarde. Entonces, 50-50. Sí, o sea, yo creo que no hay una única respuesta, creo que es bastante complejo, porque por ejemplo en 2 días también la complejidad es que si hay que estar pronto, los integrantes de bandas que trabajen un viernes a lo mejor no pueden estar tan pronto, y al ser 2 días diferentes puede pasar que lo que comentaba Marcos, que a lo mejor en 2 días diferentes no se den las mismas condiciones, algo... Es complicado. Sí que es cierto que lo complicado de que sean 10 bandas seguidas son lo que comentabas tú, los 10 cambios. Yo creo que 10 cambios... Los cambios son una de mis peores pesadillas, porque cualquier cable que por ahí luego no llega, no sé qué, dónde está el cable del bombo, ¿sabes? Puede pasar, entonces con 10 cambios hay mucha más probabilidad de que haya un fallo de eso. Por suerte Eva lo hizo espectacular, que sonorizar a 10 bandas en un día era también complicado y aún así salió. O sea, también se vio ahí el buen rollo y la buena disposición que hubo por parte de todas las bandas, porque todo el mundo hizo todo lo posible por llegar lo antes posible, quitarse del medio lo antes posible, compartir lo que hacía falta. Vamos, la verdad es que habló muy bien de la escena de Madrid, el cómo la gente se comportó durante el evento. Sí, totalmente. A pesar de ser una competición, por así decirlo, pero el ambiente era más de un concierto en el que venimos todos a tocar y pasarlo bien. Necesitas tal, Adri de Fall of Atlantis nos dejó 2 cables que nos faltaban. O sea, en general el ambiente fue, venimos a tocar juntos. Claro. Y eso fue muy positivo también. Sí, es la parte más bonita de la Metal Battle, pues esta comunidad que al final se trata pues un poco de eso. Ya la Metal Battle lleva muchos años celebrándose, estamos hablando como que empezó en 2008 o 2009, si no recuerdo mal. Yo esto lo conocí en 2016. Y ya me parece tiempo. Y la verdad que me parece increíble pues que no sea más reconocido a nivel nacional, pues como todo lo de la música del rock y el metal, ¿no? Siempre estamos un poco en estas, que es que después de llevar tanto tiempo, pues que tengamos que seguir aguantando el estar tan en la sombra, ¿no? Y cuando yo creo que sí que hay mucha gente y mucho interés por este estilo musical. Lo que pasa que está ahí un poco como tapado, no sé. ¿Qué pensáis? Yo creo que la escena de cara al público tiene bastante nicho porque el metal no tiene mucha tradición en España. Nos gusta otro tipo de música, más de fiesta. El rock español siempre ha sido un poco más cachondo, nunca ha ido tan oscuro, ha sido más de celebración. Lo que sí que es verdad es que en porcentaje yo creo que la escena, el público es bastante entendido porque hay muchísima gente que tiene banda. O sea, la cantidad de gente que forma parte de la escena como público que tiene banda es muy grande. Entonces hay un interés muy genuino, muy verdadero de hacer las cosas bien y de buscar cosas nuevas y de apoyarse, porque incluso como público entendemos que estamos todos en el mismo barco. Entonces,
Es un poco frustrante a veces que no sea algo más grande, cuando uno le pone tanto esfuerzo que, joder, podría ser más gente si luego la gente sale de fiesta y tal, pero luego la cercanía, el calor y la implicación de la gente sigue estando ahí. Sí, yo creo que la raíz sobre todo de que siga siendo un poco nicho es lo que empezaba comentando Marcos, el tema, yo creo que cultural y tradicional, ¿no? En el sentido de que, eso, aquí nunca ha sido una música de masas, entonces es complicado. Por otro lado, el público, creo que en otros países de Europa, a lo mejor en UK, en Alemania, hay otros países donde hay mucha más cultura de ir a ver bandas en directo, por ejemplo, de lo que sea. Hay garitos donde va una banda a lo mejor o de España o de cualquier otro país con una de ahí y a lo mejor la sala se llena y nos han contado anécdotas de... Hay sitios donde la entrada es voluntad, pero la voluntad es más de lo que pones aquí de entrada. O sea, la gente... Hay como mucha más voluntad de decir, pago lo que sea por ver una banda, que además son bandas pequeñas, pero vengo aquí a ver bandas en directo porque es su forma de entretenimiento también. Aquí en España el entretenimiento es más, pues a lo mejor, sobre todo en una gran parte de la población, discoteca, música pop, ¿no? Es mucho más masivo. Entonces, lo que no es rentable aquí, no se apuesta por ello. En general, ¿no? Pero aquí como que es todavía un poco más difícil. Y yo creo que es también un poco, términos un poco de rentabilidad, ¿no? Es decir, pues si sé que esta banda no me va a dar no sé cuánta pasta, o este género, o es muy difícil, ¿sabes? Cada vez en un mundo más de la inmediatez, de resultados, de tan saturado de artistas y de creo que premia él, no es como antes, he visto algo en ti y apuesto por ti y te pongo tanto para que te desarrolles, no, ahora es como o ya está el proyecto en marcha y funciona muy bien y puedo sacar pasta o es difícil que te den bola. Tienes que currártelo mucho, salir mucho por tu cuenta, gastarte mucho dinero y está bien, pero tienes que estar dispuesto a ello, ¿sabes? Bueno, voy a presentaros porque la verdad que nos hemos puesto aquí ya a hablar de la Metal Battles que somos unos turras, tío. Bueno, sois una banda, como estamos hablando, de death metal melódico con algo de deathcore de aquí de Madrid, que echó a andar por allá en 2010, cuando Anthony pues empieza a crear este proyecto. Luego, pues por lo que he estado viendo, pues muchas idas y venidas de músicos, ¿no? Hasta cerrar, digamos, la formación que tenéis hoy en día hasta 2021, creo que no se cerró. Y claro, esto visto en perspectiva, son 11 años luchando por este proyecto, que son un montón, ¿no? Y bueno, pues me gustaría que nos contaras, ya que ha venido Anthony, pues ya que te tenemos aquí, Anthony, pues bueno, cuéntanos un poco cómo viviste esto y cómo hiciste para no sé, venirte abajo. Claro, tienes que tener muchas ganas de esto. Sí, total. O sea, lo que define Scars of Oblivion y el que tire para adelante es la pasión que he tenido siempre por la música y eso es lo que me ha hecho siempre como tener el objetivo de tirar para adelante y al final el disfrutar haciéndolo, ¿no? Y sí, yo empiezo como por 2010, 2012, por ahí más o menos, cuando tenía pues unos 15 años, que empecé a tocar la guitarra y a la vez monté el grupo, fue como todo del tirón, ¿no? Porque al final te juntas con unos colegas de tu pueblo y conocen Metallica y tú quieres ser como Metallica, ¿no? Como yo creo que nos pasa a todos. Y a raíz de ahí, pues, oye, pues yo me gustaría ser el bajo, pues yo guitarra, pues yo no sé qué, venga. Y empiezas con los instrumentos y a la vez montamos el grupo, ¿no? Lo que pasa es que cuando va pasando un poquito el tiempo, pues ya se va viendo un poco quién tiene como el mismo objetivo todavía de hacerlo algo serio. Nunca se sabe si vas a vivir de ello, pero sí de decir, oye, montar un proyecto que suene. Y aunque sea de hobby, pero hacer algo serio, lo más profesional posible. Y entonces, claro, ahí ya es cuando un poco va pasando el tiempo y la gente pues se va bajando un poco el barco o está porque le apetece tener un grupo y ensayar los domingos, pero no quiere dedicarle tiempo. Entonces, no trabaja en los temas, no hay, y cuando no hay la misma dirección, al final no funciona. Por mucho que sean colegas de toda la vida. Entonces, al final, ha habido gente que hemos tenido que ir dejando atrás, pero de forma totalmente sana. Siguen siendo mis amigos porque me he criado con algunos de ellos, ¿sabes? Pero, al final, pues nada, el objetivo es este. El mío es, pues, pasar el rato. Pues, si no te importa, pues claro, perfecto, porque no sé si voy a estar disponible para meterle toda la caña que implica el proyecto. Entonces, a partir de ahí, hemos ido buscando gente que tuviera las mismas ganas, ya de otros sitios, pues les encontré algunos por foros, por redes, ¿no? Y ahí ya fue como tratar con ellos, vienen al ensayo y vale, tenemos el mismo objetivo, tienen las mismas ganas de trabajar, pues nos ponemos a ello. Y eso ha llevado un proceso largo. Entonces, bajistas que han venido, que han ido, guitarras igual. Pero bueno, yo creo que este es un problema que no solo tiene Scars, yo creo que es un problema que tienen la mayoría de bandas. De encontrar en España gente cerca de ti
que toque otro instrumento que no sea el mismo que tú, ¿no? Como para formar una banda, y que lo haga con unas mismas ganas, que os guste el mismo género o subgénero. Yo creo que esto se enfrentan la mayoría de bandas españolas. Entonces, bueno, es problemas de todas las bandas, yo creo. Muy complicado, la verdad. Muy complicado me parece como encontrar una formación, además pues con el compromiso, que tenga el tiempo y claro, que se den todas estas variables de que justo el instrumento que te falta pues sea este y además pues estar bien y luego encajar, personalidades, bueno, es que son mil cosas, así que... Totalmente. Fíjate si es difícil que la última salida que tuvimos no fue en 2021, fue en 2024. En 2024 tuvimos el último cambio, que Adri, el guitarrista de The Fall of Atlantis, formaba parte de Scars, estaba en las dos bandas, y al final pues terminó decantándose por dedicarle 100% a The Fall porque es más su estilo. Igual, pues todo de buen rollo, y de hecho en la Metal Battle nos reunimos y casi lloramos todos porque nos queremos mucho, pero nuestra última colaboración fue Guillermo, que vino en 2024, o sea que imagínate, incluso cuando encuentras gente con el talento, con las ganas y tal, al final, pues los buenos músicos están muy solicitados. Entonces, que al final es la vida, o sea, las bandas constantemente cambian en algún momento, pues, por lo que sea, a esa persona le cambian las circunstancias, o tiene otros intereses, o deja de tener tanto tiempo, y el motivo que sea, pues al final dejas un proyecto y tienes que coger a otro, o sea... Lo que llevó tiempo fue como formar la parte sólida y el poder llegar a sacar un primer disco decente, ¿no? Hasta llegar a ese punto de, oye, existimos, fue lo que más costó. Desde, joder, llevamos un montón de años en la sombra cuando estábamos trabajando en cosas. Luego ya cambios así puntuales, yo creo que cualquiera le pasa que, bueno, pues se tiene que ir un guitarra, joder, pues el curro, la vida y vienen más, pero... Esa fue la parte más complicada. Pero sí, totalmente. O sea, Adri es como un hermano para nosotros ya, y eso, al final los caminos se separan, y mientras se haga todo de forma amistosa y, oye, pues ya te digo, los intereses de la gente cambian y las circunstancias y el tiempo, y oye, y nos llevamos genial. Estuvimos ahí recordando anécdotas, momentos graciosos cuando hemos salido a tocar, y le queremos un montón. Usas mascarilla para el pelo. Deberías cuidar bien tu melena. Rock sin maneras. Airea tus ideas. David, cuéntanos cómo llegas tú a Scars. Pues es un camino con muchos tumbos. Yo empiezo originalmente en A-Black, que lo entrevistasteis aquí hace poco. Yo entré primero como guitarra, luego como bajista. Y al final, pues por ausencia de tiempo, estaba estudiando en aquel momento, lo tuve que dejar. Luego formé otra pequeña banda con otros amigos y pues por más cosas de la vida la dejé. Yo ya estaba ahí súper deprimido, debía dejar la música, y me dio por crearme un perfil en una web, en un foro de buscar músicos. Y por ahí me contactó Anthony y fue como, mira, justamente iba a aparcar el bajo. Me pillas bien, fíjate. Y me pasó un par de temillas, les eché un ojo y dije, espérate, que tengo que aprender a tocar el bajo y todo. Y nada, conseguí no cagarme encima mucho. y salió para adelante. Sí, una anécdota respecto a los bajistas es que ha habido mucha gente que a lo mejor ha postulado, o le hemos escrito, le hemos pasado las cosas y le ha gustado. Y me ha pasado varias veces, y ellos lo saben, que cuando les hemos dado las tablaturas no he vuelto a saber nada de ellos. O sea, me ha pasado un montón de veces. De mandar las tablaturas y alguno que me diga, no puedo tocarlo, y algunos que no he vuelto a saber nada de ellos cuando les mandan las tablaturas. Se convirtieron en piedras. Sí. Me ha pasado una anécdota graciosa. Es que asusta verlo. No es que sea lo más, pero no sé qué pasaba. Digo, joder, tampoco es lo más complejo del mundo, pero... Para ti nada es complejo. Sí, un poco quería saber pues cómo surge vuestra inquietud por este estilo musical, ¿no? Justo decíamos pues que aquí en España no es muy habitual que usen este estilo. A ver, yo creo que a día de hoy ya pues va siendo, ya con internet y todo esto, claro, todo ha cambiado. Decías tú antes también que empezaste con Metallica, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empieza un poco a lo mejor el gusanillo, pero bueno, ¿qué momento consideráis vosotros que descubrís este género y os mola?
Bueno, yo realmente el deathcore lo descubrí de mano de Scars, porque yo venía de influencias bastante más simplonas a lo mejor. Yo era mucho de industrial metal, me gustaba ya la música con guturales, de hecho por eso me interesé en aprender y tal. Pero el deathcore yo lo descubrí cuando me dijeron que esas eran sus referencias. Y yo creo que el hecho de buscar algo que suene único, que tenga melodía, que dé espacio para expresarse artísticamente, que no sean unas normas súper fijas de el género se hace así o asá, sino que teniendo exigencia te permite expresarte. Yo creo que eso es lo que nos llama la atención y lo que nos mantiene en el proyecto, porque nos permite a todos los miembros darle nuestro giro a nuestras partes, a nuestros instrumentos, a aportar a las composiciones y que acabe siendo algo coral y propio a la vez. Sí, totalmente. Yo al final, cuando empecé, pues como te comentaba, ¿no? Empecé pues lo típico Metallica, ¿no? Primero descubres el metal y es como un poco, vale, sé que esto me gusta, pero luego pues vas descubriendo pues Slipknot, ¿no? Ya te descubres que los guturales me gustan. Slipknot le di mucha caña mucho tiempo también, muy buenos. Y ya de ahí, guturales, te vas un poquito más duro, ahí encuentras el death metal, ¿no? Deicide, Decapitated, ¿no? Y ya te empiezas a investigar. Luego de ahí me encontré por ahí el metalcore y fue como, bueno, esto tiene gritos, pero me gustan las guitarras, ¿no? Vas un poco explorando y tal. También tuve una época muy de death metal melódico que sí que ha influenciado la primera parte, At the Gates, Arch Enemy, In Flames. Entonces esa parte sí que me influenció bastante. Y The Black Dahlia Murder, que tenía ahí como ese rollito ahí como entre influenciado por el deathcore el oscuro, pero como muy de death metal melódico también. Y eso fue un poco lo que formó el inicio de la identidad de Scars, ¿no? Fue por ahí. Luego ya a partir del metalcore descubrí el deathcore y fue como, esto me gusta. Y ya hace años que quería hacer un poco la mezcla, es decir, un poco deathcore, pero con influencia del death metal melódico y todo eso, que sea, como decía Marcos, no hacer algo genérico, no hacer, vale, el deathcore se hace así y lo voy a hacer así y con este tipo de breakdowns, como no. Tenemos influencia de todas estas cosas y queremos que la base sea deathcore con influencias de death metal melódico, pero también tenemos influencias de metalcore, de technical death metal, y con todo eso y el aporte de cada uno salen al final los temas. No nos guiamos exactamente a unas normas de así se hace el deathcore, ¿no? Es como, bueno, todas esas influencias acaba saliendo en los temas, lo que sale. Pues después de esta larga charla, voy a ver si digo el nombre del disco. Misanthropy. Bueno, me ha encantado la temática, ¿no? De todos los temas. Son 7 cortes donde reflejáis el odio que la humanidad demuestra a sí misma, autodestruyéndose de muchas maneras. Entonces, pues bueno, aquí tenemos un problema porque, claro, es que habéis dado una tecla que a mí me interesa mucho. Quiero decir que yo, siempre lo digo habitualmente, que no entiendo al ser humano como especie, ¿no? Y claro, es que justo pues vuestros temas están muy en sintonía con todo esto, entonces como que siento que he encontrado un tesoro y quizá pues esta sea una piedra filosofal que me revele a mí algo sobre el mundo. Así que como no soy capaz de poner un tema entero, porque claro, se me van un rato de la entrevista, pues he pensado en hacer un giro a mis entrevistas habituales y poner como algún tema más de lo habitual para que podamos hablar de varios temas y adentrarnos en la temática de ellos. ¿Qué os parece, chicos? Adelante, dale caña. Bueno, vamos a empezar por el primero, el que abre el disco de Last Breath, que bueno, pues aquí hacéis una protesta social, ¿no? Una crítica a la política, a las desigualdades, injusticias sociales y también un llamamiento a la resistencia. Bueno, vamos a poner el tema un poquito y luego hablamos a ver qué me contáis de él.
Me cuesta mucho pararlo, he de decir. Es duro, pero bueno, luego lo seguiremos escuchando. Un tema muy brutal, me encanta tanto la melodía, ¿no?, que hablábamos, la voz, bueno, que me gusta mucho el tema, la verdad es que es lo bueno del género, ¿no?, que es que, vamos, te levanta de donde estés, ¿sabes? O sea, es que te da ahí una leche que... Está muy bien, la verdad. ¿De cuándo es? ¿Cuándo compusisteis este tema? Supongo que es de Anthony, al ser el primero. Este tema que, como decía, pues critica al poder, a la corrupción. Bueno, es muy intenso. También se agradece eso, ¿no? El poner las letras accesibles, porque es verdad que no es tan fácil a día de hoy como conseguir las letras, y yo hago una crítica también a eso, ¿sabes? Que es que a mí me gusta saber las letras. Bueno, Anthony. Sí, totalmente. O sea, a nosotros nos importa que, a pesar de que sean gritos, también decimos algo. Entonces, bueno, aunque sea quien tenga curiosidad, se nos entienda mejor o peor, quien tenga curiosidad, oye, ¿de qué habla? Qué interesante, oye, se han tomado un tiempo de hablar de algo, ¿no? Y también, pues, que incluso tenga relación con la música. A veces el tema del que se habla me ha inspirado a hacer algunas partes que me sugieren lo que... Entonces, bueno, también es importante. Es que hay temas de Misanthropy que empecé a componer cuando tenía a lo mejor 15 o 16 años. Entonces, ha sido el proceso largo y hubo algunos que los compuse de muy joven. Entonces, este lo retoqué con el tiempo, pero tiene ya bastante tiempo. Y sí, es un poco... No apela a ningún lado político en concreto, es simplemente, pues eso, ¿no? Como... un poco el ser humano cuando toca poder en general, ¿no? Es más como en general, que suele salir mal, ¿no? Y lo vemos día a día, que al final es fácil corromperse y quien pagan son siempre los mismos. Entonces es un poco en esa dirección. Los más débiles, los trabajadores, un poco lo que sufrimos día a día. Sí, bueno, yo este tema me lo encontré ya escrito y compuesto, y bueno, en Misanthropy mi labor fue más de reestructurar, corregir algunas cosas del inglés, aunque seguro que si lo tuviese que hacer hoy lo haría quizás mejor, pero a la hora de interpretar este tema, para mí, más que una canción protesta, es canción protesta, pero en un sentido un poco más individualista, el sentido de no dejarse llevar ni por movimientos sociales, que a veces incluso están manufacturados, un lado u otro, y al final hay protestas que acaban sirviendo a los mismos de siempre, y también dejarse llevar por tendencias que, aunque parezcan rebeldes, no sirve para nada, sino el pensar en lo que uno realmente cree, uno realmente quiere defender, e ir con ello a muerte. No es una llamada a la revolución, sino a una revolución personal, al encontrar tu identidad y vivirla, y no dejarte llevar por nadie ni por nada. Y esta parte que comentaba Anthony de que el poder corrompe, ¿no? ¿Y el éxito? El éxito probablemente también, ¿no? Al final el éxito yo creo que da poder en cierta medida, ¿no? Ya sea económico, a veces de influencia, y yo creo que también puede corromper perfectamente. Es que claro, aquí a mí pues ya sabéis, ¿no? Todas las personas que estamos haciendo proyectos, ¿no? Pues queremos... No sé si queremos el éxito, porque claro, ya no sé si queremos el éxito, ¿no? Pero muchas veces hay que decir, bueno, ¿qué estoy dispuesto a perder, ¿no? Pues eso, hay personas que consiguen mucha fama y entonces pierden ese anonimato. ¿Os imagináis vosotros ser muy famosos que no podáis salir a la calle? Bueno, este fin de semana nos han pedido un par de fotos y a mí ya me ha abrumado, así que... Pero por suerte estamos en un género de nicho y creo que eso no va a suceder. Sí, o sea, creo que la ventaja o desventaja, como se quiera ver, pero la ventaja de ser incluso muy famoso en este género sería que saldría a la calle aquí en España y no te conocería nadie. ¿Sabes? Sería como... Sí, a lo mejor te conocen por ahí por el mundo, pero tú puedes salir por Madrid perfectamente porque nadie sabría quién es. Pasa actualmente, ¿no? Las bandas más conocidas de deathcore, más conocidas pasarían por Madrid, nadie sabría quiénes son, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es una parte positiva porque al menos vives tranquilo, ¿no? De todas maneras, yo creo que... Yo quiero pensar, a lo mejor un poco naif por mi parte, pero yo quiero pensar que no nos afectaría porque todos llevamos la música por delante de nuestra identidad. De cuando estamos ensayando o grabando o tocando, para nosotros no somos nosotros, es la música, es lo que hacemos juntos. Y si llega a alguna parte, entendemos que lo que está llegando es lo que estamos haciendo, no nosotros. Porque al final
si alguien se esfuerza, todos somos reemplazables hasta cierto sentido. Lo importante es lo que estamos haciendo y nosotros estamos detrás de la música. Sí, creo que algo que caracteriza a Scars es la relación que tenemos dentro, entre nosotros, y esa nace de que no hay ego. Nace de que, oye, lo importante es el proyecto, no cada uno individualmente. Entonces, siempre la filosofía es, yo no soy la estrella, es el grupo, es lo que tiene que funcionar, ¿sabes? Entonces, cuando viene alguien, le damos todas las facilidades, todas las tal, si es bueno, queremos que destaque lo mejor posible, no hay luchar de, es que entraste que es mejor, que todo eso no existe en Scars, como, no, este sabe, hay que hacerle brillar, porque si brilla él, brilla la banda. Entonces, con nuestra filosofía es todo destinado a que la banda funcione, no a tener egos internos. Entonces eso hace que vayamos como un equipo. A veces somos más dejados, a veces somos más, pero al menos lo que hacemos, lo hacemos con la mejor relación entre nosotros posible y la mejor intención. Esperemos triunfar para poner estas declaraciones a prueba. Chicos, genial, me ha encantado. Vamos con otro tema. Vamos a escuchar ahora Supremacy. Pues sí, este tema a lo mejor es la otra cara de lo que veíamos antes. Es un tema en el que queríamos dar la perspectiva como, entre comillas, del villano, que yo creo que a veces es útil ponerse en los zapatos de aquello a lo que uno se opone o cree oponerse, porque a veces nos vemos reflejados. Y yo creo que está bien hacer un poco de autoexamen y ver cuáles son los pecados propios y de qué pie coge a uno. Y a veces la forma de hacer eso es un poco ponerse en la piel de los malos y ver en qué punto esto podría ser yo. Quizás, irónicamente, esta es un poco más canción protesta, porque es darle voz a las intenciones ocultas y a la crueldad de la humanidad, en primera persona del plural. Yo creo que eso le da un poco más de impacto. Es un tema un poco más histórico, ¿no? En el sentido de cómo a lo largo de la historia el ser humano al final, por poder, por dominar, siempre a grandes naciones han colonizado de forma violenta, otras más pequeñas, ¿no? Va un poco también por ahí. Y cómo, sobre todo en el videoclip, lo quisimos representar un poco con dos personas con máscaras jugando al ajedrez, ¿no? Que incluso eso es algo que se puede extrapolar hoy en día. Cómo de la mano de dos poderosos se puede hacer tantas muertes, tanto daño por intereses propios, por más riqueza, por más poder, ¿no? Es un poco como a lo largo de la historia el ser humano siempre ha actuado como de la misma manera, ¿no? Y lo podemos ver hoy en día también. Chicos, ¿hasta qué punto creéis que hoy en día, ¿no? Si los días que estamos viviendo hoy, la actualidad, se sigue escribiendo por parte de los vencedores, ¿no? Si imaginamos el futuro, cómo va a ser la historia que se va a estudiar, pues eso, otras generaciones, ¿cómo se contará? ¿Habrá cambiado algo respecto a lo de antes o no? Yo creo que la verdad tiene tendencia a imponerse, porque hoy, gracias al acceso a la información, aunque es verdad que gran parte de la información está controlada y filtrada, al final la evidencia y la verdad cae por sí sola, y cosas que se creían en el pasado, perspectivas que se tenían, al final el tiempo, lejos de desdibujarlas y lejos de oscurecerlas, parece que termina arrojando luz. De hecho, un ejemplo muy claro es la leyenda negra de España, que muchos españoles y fuera se creyó durante mucho tiempo que España fue el peor imperio del mundo, y poco a poco, al final, el tiempo ha ido despejando cosas y obviamente España ha tenido muchas sombras.
al igual que muchas luces, al igual que el resto de naciones del mundo. Ni hemos sido los héroes del planeta, ni los villanos. Y creo que al final la verdad tiene esa tendencia a imponerse a los relatos. Yo creo que hoy en día es difícil saberlo, ¿no? Porque hoy en día, como todo el mundo tiene al alcance su mano escribir y dejar cosas en la red publicadas, ¿no? Aunque haya mucha información que esté sesgada o que haya intereses, y aunque alguna sea falsa, manipulada por los intereses de unos u otros, también hay mucho donde mirar. O sea, uno tiene al menos la opción de informarse, ¿no? Y de filtrar un poco. Que a veces cueste, pero bueno, yo creo que esta vez sí que hay la forma de que habrá mucho recogido. No sé si será bueno o malo, pero habrá mucho recogido. No habrá como solo una única fuente. Entonces, bueno, para bien o para mal, yo creo que habrá donde buscar. Creo que no habrá una única forma de verlo. Últimamente estoy como reflexionando también sobre el tema del true crime, ¿no? Que siempre tiene mucha relevancia para la gente, o sea, que le gusta mucho el género del true crime. ¿Vosotros creéis que el ser humano es violento, digamos, por naturaleza o el sistema le empuja un poco a ser violento? Yo creo que más allá de ser violento, yo creo que son cosas que nos generan interés, porque yo creo que a veces apelan a sentimientos como muy primitivos del ser humano, ¿no? El decir, joder, ¿cómo puede ser que alguien haya hecho esto, ¿no? Se haya descubierto, parece una persona normal, como suele decir, no, mi vecino era un tío normal, ¿no? Y luego a lo mejor tiene un montón de... Siempre saludaba, claro. Y luego tiene un montón de cadáveres y tal, pero yo creo que el interés que te lleva es un interés más de curiosidad, no de violencia gratuita o morbosa, ¿no? Sino el decir... ¿Cómo alguien pudo llegar a hacer esto? ¿Cómo funcionaba su cabeza para ver interés en mutilar gente, en guardarla, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí, porque va un poco en lo que más la supervivencia, va un poco a unos intereses como mucho más primitivos, ¿no? Y nos llama la atención. Yo creo que no creo que el ser humano sea innatamente de una forma o de otra. Creo que somos capaces de lo mejor y creo que somos capaces de lo peor y... tenemos nuestras luces, tenemos nuestras sombras y al final tenemos nuestros intereses. Muchas veces nuestras experiencias pueden dar forma a nuestra identidad, pero no hay dos personas que sean iguales con experiencias parecidas. Entonces hay que estar preparado para lo peor, pero igual deberíamos esperar también lo mejor. Pues con esto pasamos al siguiente tema. El siguiente tema del disco Misanthropy es Industrial Humanity. Así que vamos a escuchar esta crítica social también con una estética cyberpunk y luego comentamos el temita y luego vemos a ver qué hacemos, qué escuchamos. Vamos a poner un poco este tema. Industrial Humanity, este tema que critica al sistema. Así que muchas gracias por criticarlo, porque hace falta decirlo así también con tanta garra y potencia, ¿no? Critica pues al capitalismo, al control social, a la precariedad también.
contarnos este tema, ¿por qué os nace hacerlo? Se utiliza todo el rato como términos mecánicos y biológicos, ¿no? En el sentido de al final como si a veces se produjeran en cadena las personas, ¿no? En el sentido de cómo hay muchos elementos, tanto en la publicidad como en las redes, como en la tradición, como que te llevan a ser igual que el resto, ¿no? Que va relacionado también a incluso lo que hemos hablado antes, ¿no? La música de masas, o sea, al final se educa a la gente también a veces por unos intereses económicos, lo que sea, a ser como todos iguales. Y al final muchas veces se reduce a para que compres X cosas, ¿no? O para que... Y entonces va un poco por ahí, ¿no? Que al final nos hacen todos como si nos produjeran en cadena. Como mencionabas antes, que al final todos los lados están manufacturados. Es decir, incluso la disidencia controlada es real. Que hay a veces un enfrentamiento político o social que es muy maniqueísta, de yo soy de esto y yo soy de esto otro. Hoy en día estamos viviendo un pendulazo social muy importante de cosas que a lo mejor antes estaban escritas en piedra, hoy se ponen en duda. Y los que hoy se creen muy basados, a lo mejor se tendrían que preguntar, oye, ¿y a ti quién te ha escrito tu guión? Igual que tú acusas a los otros de que van con un guión escrito. Todo eso también forma parte del juego y forma parte de la distracción y hace que la gente pierda su identidad. Al final acabamos siendo, pues eso, engranajes en una máquina, independientemente del lado político en el que creamos estar, en lugar de ser individuos completos. Pérdida de la identidad, madre mía. ¿Y cómo lo lleváis vosotros? Porque yo de verdad es que cada vez que... Yo cada vez que abro los ojos y me veo que me están intentando manipular todo el rato, ¿no? Yo es que lo llevo fatal, o sea, es que no aguanto ya a nadie que me quiera vender la moto de... Es que, claro, ya, ¿qué pasa? Que es como que no me creo nada, ¿no? Todo... no, es que este producto es bueno, ¿sabes? Eso será hoy porque mañana ya puede no ser bueno. Entonces, es como que me siento engañada todo el rato y lo llevo mal, vamos, que es que no sé ya en qué creer, ¿no? ¿Vosotros cómo lleváis que todo el rato traten de manipularnos? Sí, bueno, ya pasaba cuando te decía tu madre, no puedes comer huevo otra vez, que ya has comido ayer y dicen que es malo y a lo mejor pasan 3 años. No, sí es bueno comer 18 huevos al día y pasan otros 2 años. Como ya había estudios suficientes la primera vez que lo dijiste como para saber que eran buenos, ¿no? Entonces, eso pasa un poco con muchas cosas, ¿no? Es verdad que es muy difícil hoy en día saber que es verdad, que no, sobre todo por eso, porque detrás de todo hay intereses, no de una forma conspiranoica, sino que todo el mundo tiene sus intereses, todo el mundo quiere venderte algo, ¿no? O quiere convencerte de lo tuyo para que le sigas a él, o para que compres su curso, o para que, no sé, lo puedes ver de infinitas formas. Digo, esto es simplemente un ejemplo, pero lo puedes ver de cualquier manera, ¿no? Entonces, es verdad que es complicado. Yo siempre lo que apelo es un poco al sentido común, al sentido crítico y al tratar de no ser dogmático en ninguna dirección. Sino, oye, vamos a verlo, vamos a hablar, vamos a escuchar al otro también. Yo creo que es importante, pero siempre con un poco en alerta, ¿no? Informarte de varios sitios, a ver, no ir a lo fácil y rápido, sino vamos a ponerlo un poco todo en duda, aunque hay ciertas cosas que a lo mejor te pueden sonar más a chino que otras, pero bueno, yo creo que siempre un poco sentido común y informarte un poquito en varias fuentes y hablar con la gente también y saber escuchar. Yo para mí creo que lo que más me mantiene como sano en cierto sentido y alejado un poco del ruido es mi fe personal. Yo me he criado en iglesia, pero mi padre, además de ser creyente, pues es científico y él siempre me ha inculcado el pensamiento crítico y hacerse preguntas a uno mismo, aunque duelan, sean sobre lo que sean sobre cosas que te han contado, sean sobre cosas que crees, y el tener muy claro lo que uno piensa y por qué, incluso estar dispuesto a seguir analizándote y a cambiar de idea, eso te aleja bastante del ruido, porque si eres capaz de hacer eso con tus propias ideas, lo podrás hacer con las de los demás, y si tus ideas son defendibles, pues te van a dar por lo menos una guía, una dirección, y te van a dar la humildad también de echarte para atrás, de cambiar de idea, y yo creo que eso es lo que me aleja un poco del ruido y saber, mira, bueno, pues hoy estoy de acuerdo contigo, pero mañana no lo estaré, seamos amigos igualmente, intentemos no cortarnos el cuello, porque igual el que está equivocado soy yo. Sí, y por añadir un poco, sobre todo tener en cuenta que tener un interés genuino en mejorar, no en ganar una conversación o en tener la razón o en que te aplauda tu cámara de eco, ¿no? Creo que lo que más te puede alejar del ruido también es el querer mejorar tú como persona. Oye, voy a escucharlo porque a lo mejor está convencido de unas cosas y
de verdad quiero aprender, no quiero que me aplaudan o no quiero yo reafirmarme, no, esto es como yo creo porque así, ves, tenía yo razón. Yo creo que eso no lleva a ningún lado, a que la gente quiera seguir teniendo razón. Creo que hay que tener un interés genuino en seguir aprendiendo y en pensar que a lo mejor estás equivocado o a lo mejor no, pero al menos ir con la mente abierta a que pueda pasar. Ese diálogo lo hemos vivido en Scars, porque todos venimos de contextos ideológicos distintos, tenemos influencias muy distintas, pero como nos hemos encontrado antes en la música y hemos encontrado un amor común por lo que hacemos, hemos sabido escucharnos y yo creo que si todo el mundo pudiese entenderse como nos entendemos dentro de la banda, independientemente de cuál sea el fondo de tus creencias y tu escala de valores y lo que sea, el mundo sería mejor, el mundo sería un poco más como Scars. Sí, al final pues un poco que las cosas no son ni blancas ni negras, que siempre hay grises, siempre lo que decís, ¿no? Que escuchar a otras personas pues pueden hacer también entender su realidad, porque cada uno tenemos experiencias diferentes, y luego también me parece importante el tener espacios para hablar, ¿no? Y sentirte cómodo y segura y seguro de poder dar tu opinión sin que pase nada, pero yo creo que hoy en día también nos autocensuramos mucho y porque en el momento que estás en un sitio donde se puede hablar, ¿no? Como aquí, pues nosotros aquí en la radio la verdad que estamos muy a gusto y siempre hablamos un poco de, no sé, vamos, yo es que no sé de qué vamos a hablar en las entrevistas, uno se mira un poco las cosas, pero luego quién sabe. Pues no sé, y luego es verdad que siempre sales renovado de aquí. Pues ya por último, chicos, vamos a dejar aquí el disco de Misanthropy y vamos a escuchar el nuevo temita que habéis sacado, que bueno, ahora para cambiar la dinámica que estábamos siguiendo, en esta ocasión vamos a hablar primero del tema para que lo presentéis y luego lo escuchamos, ¿vale? Pues Devoured es un tema que surge en principio, la idea que teníamos era hablar sobre los estragos que causa en la juventud, pero en la sociedad en general, el uso indiscriminado de redes sociales, que es como una pantalla a través de la cual proyectamos una identidad que no es real, sino que está construida pues para satisfacer a otros o para conseguir objetivos. Y la verdad es que me ha pasado con este tema un poco como me ha pasado con otros, que ha acabado siendo un poco profético, porque antes de lanzarlo, cuando ya estaba escrito y tal, pues acaban sucediendo cosas en la esfera de la vida pública que dices, anda, mira, de esto es de lo que queríamos hablar, pues de gente que adopta una fachada o adopta una serie de ideas con tal de conseguir poder y agita las aguas, y al final esas aguas que ha agitado son las que terminan ahogándole. Y es bastante irónico. Sí, también un poco, pues bueno, cómo se esconde muchas veces la gente tras una máscara, en internet, ¿no? Para hacer, bueno, todo tipo de cosas como si no tuvieran consecuencias. Y también, por otro lado, a veces de forma hipócrita, ¿no? Y un poco eso, ¿no? La parte negativa de cuando las redes te absorben a ti, porque luego parece que hay como, pasa muchas veces, ¿no? En Twitter, en muchas redes, que parece que hay como una batalla campal y luego sales a la calle y la cosa está mucho más tranquila, gracias a Dios, ¿no? Entonces, bueno, ahí se siente como una máscara de gente que quiere imponerse, sea la idea que sea, da lo mismo, es un poco el concepto, ¿no? De cómo se comportan la gente tras una pantalla, ¿no? Como si se pusiera una máscara de ser quien no es y le absorbiera, por así decirlo. El personaje se come a la persona. Pues vamos a escuchar un poquito este tema.
duro, de verdad. Es que yo llevo muy mal esto de parar los temas así, ¿eh? Bueno, chicos, pero es que el tiempo se va, entonces tampoco podemos estar aquí, que la gente tiene una vida y tenemos que dejarle hacer sus cosas, así que... bueno, ahora, pues nada, pues vamos a jugar, si os parece bien. He traído un jueguecito, en esta ocasión, pues vamos a hacer el juego de terminar la frase. Entonces, pues yo digo una frase y bueno, y vosotros pues la termináis, ¿vale? A ver qué tal sale esto. A ver. ¿Preparados? Primera frase. Scars of Oblivion no existiría si no hubiera conocido o escuchado a... As Blood Runs Black. Si no fuera por la precariedad laboral, el mundo sería... Más igual. Sé que un tema es death metal cuando... Cuando... Y sé que un tema es deathcore cuando... me he metido yo solo. Cuando chun, 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 chun. Sí, cuando hay chugs y buenos gritos de gorrinos y atmósferas oscurillas, se podría decir. Pero sí, un buen... ¿no? Casi. El mayor problema social hoy en día es... La sociedad. En sí misma. El miedo debería transformarse en... Poder. Yo diría... No para otros. Yo diría acción. Como las pelis. Sí. La tecnología nos está convirtiendo en... Mongoles. De Mongolia. Ser realmente humano significa... Crear. Cuando pienso en alguien que vive una guerra, imagino... Sufrimiento. Venga, la última ya. Si Scars of Oblivion no representan a España en la Back in Metal Battle, quiero que vayan... Está muy dura. La verdad es que los chicos de Mind Traveler lo hacen muy bien, podrían ser una buena opción, pero el resto de bandas también son muy buenas. Se ha clasificado muy buen nivel. Sí, muy difícil elegir. No me gustaría ser jurado este año. Ya os voy a dejar con la pregunta encadenada, pero bueno, antes de pasar a escuchar aquí al invitado, ¿cómo tenéis pensado preparar la final del 6 de junio en Badalona con el resto de grupos? Ahí la final. Pues en principio, con la misma filosofía que planteamos la semifinal, vamos a ir sin pasarnos de tiempo, con temas potentes, a clavarlos lo más posible y a dar el 200%, y si hace falta morir en el escenario, pues se muere. Eso es, darlo mejor y tocar los temas que más sentimos que representan lo que hacemos, que yo creo que al final es lo importante, decir, oye, en este tiempo que tenemos, esto es Scars of Oblivion. Y ya está, y ahí lo que salga y nada, y a disfrutarlo. Sobre todo vamos con mentalidad de disfrutarlo y conocer al resto de bandas que no conozcamos, hacer buenos amigos y pasarlo bien. Eso estaba pensando yo. Y también algo que no he dicho antes es que, claro, yo que os vi el año pasado y pues sí que digo, oye, es que como que se nota que habéis trabajado mucho, ¿no? Que habéis ensayado mucho para, no sé si es verdad o no, pero bueno, supongo que sí. Todas las bandas ensayan un montón. Pero no sé, ¿no? Que habéis notado que os habéis puesto ahí un poco en serio por esto, ¿o qué? Sí, tanto el año pasado como nos enfocamos a un poco cuáles eran los puntos y los objetivos y trabajamos en esa dirección. Un directo pensado para la Metal Battle, pero sin dejar de ser nosotros. Al final lo que ves en el escenario es prácticamente lo que hacemos siempre. O sea, no ha habido mucho más, pero bueno, tener en cuenta mentalmente pues el tema de los cambios, el tema de interactuar un poquito, ¿no? Pero más o menos lo que visteis es lo que somos normalmente en directo. O sea, ¿Y habéis estado en el Wacken alguna vez de público? No, ojalá. Yo no he tenido el gusto de salir de España para festivales, pero tiene pinta de que solamente poder acercarse tiene que ser una experiencia. Es la meca del metal, hay que ir una vez. Sí, tiene que ser increíble. Pues sí, lo es. Yo he estado una vez, estuve el año pasado, la verdad es que ya puedo decir que, bueno, he cumplido ahí medio sueño. Ahora falta el otro medio, ¿no? Pero sí, estuvo guay. A ver si este año no hace falta ir con canoa. Ya, tío, ya. Bueno, he visto que van a asfaltar un poco por ahí. Estaría bien. Sí, creo que había leído que iban a corregir un poquito el tema de los barrizales que se montaban. Lo bueno de que yo veo en todos los festivales, o en algunos festivales de fuera de España, es que
siempre se están reinventando, tanto el Hellfest como el Wacken. Entonces siempre están dándole una vuelta a cómo puede ser mejor. Entonces a mí eso me gusta un montón, que pues ya sea tema de baños, hay un montón de propuestas que siempre están como innovando, y no tener ese miedo a probar, a innovar, a trabajar. Y bueno, yo es que soy muy fan de probar, ¿no? Y de ver qué pasa por cambiar algo y intentar mejorar, porque si no cambias no se va a mejorar si siempre seguimos igual. Cuando el Wacken tiró una línea subterránea para la cerveza, ya, es decir, no hay mucha más innovación que se pueda hacer que esa. Lo más importante... Sí, yo creo que toda innovación que se haga pensando en los asistentes siempre es buena. Se puede fallar, pero siempre que se haga de forma, pues eso, genuina, para decir, oye, de verdad queremos mejorar este punto, que siempre tenemos problemas aquí, eso siempre bienvenido, claro. Pues chicos, ya voy a poneros la pregunta del invitado, que es Javi Fuentes. El mundo de la música es sacrificio, y mi pregunta es, ¿qué has tenido que sacrificar tú o qué habéis tenido que sacrificar vosotros personal para poder dedicaros, para poder vivir en esta industria tan complicada? ¿Os arrepentís de eso? Esa es la pregunta. Tenéis que contestar cada uno de vosotros, porque como es algo sacrificio personal, pues bueno, en la medida de lo posible. Vamos con David. ¿Láser? Yo creo que lo que más he sacrificado y no me arrepiento es tiempo, al final. Porque el tiempo es la vida se está yendo, y poder dedicarla a algo que realmente te gusta, algo que tú tienes una fe, ¿no? En que en un futuro, ya no que llegue algo, sino que la gente lo escuche y que diga, joder, se nota que le han dedicado parte de su vida a esto. Yo creo que es lo que más me ha gustado dedicarle. Sí, por mi parte igual. Yo creo que tiempo, dinero, por supuesto, ¿no? Yo creo que poca gente tiene la suerte de vivir de esto dentro de nuestro género, en España sobre todo, y yo creo que todos, como lo hacemos justo por amor a ello y no por dinero, pues se nos va mucho dinero en viajar, en tal, pero todo lo haces con gusto. Y sobre todo el tiempo, sí, ha habido veces que he aprovechado a lo mejor vacaciones del trabajo para componer, porque no tenía como ese momento de puedo dedicarle tiempo a meterme en serio y bueno, y en vez de irme a algún lado me quedado componiendo, pero al final, como lo he hecho porque es lo que más me gusta hacer, pues tampoco me ha importado. Pues yo como soy una persona con mucho tiempo libre y económicamente bastante desapegado, no me gusta mucho el dinero, no me importa perderlo, yo creo que lo que más he sacrificado es ego, porque cuando uno está haciendo algo que le importa y en lo que se esfuerza y en lo que cree que vale, es donde más le duele ceder. Y a mí hay cosas en las que me ha dolido ceder y de las que no me arrepiento. Luego he podido ver que todo en lo que he cedido ha estado bien cedido. Además, ha sido recíproco, porque hay veces que se ha cedido a una idea mía. Entonces, es como una relación, porque hay amor por lo que hacemos, tenemos amor los unos entre los otros, tenemos una amistad muy fuerte. Y para que las cosas den fruto hay que trabajar, y el trabajo es dolor, y sobre todo hay que sacrificar ego. Y yo creo que eso duele mucho, pero es una semilla que crece muy grande. Es que el tema de los egos lo habéis sacado y me parece muy guay, ¿no? Que todos reflexionemos un poco sobre ello, porque al final es un poco también lo que decíamos al principio del poder, ¿no? Que corrompe, y es una cosa que es muy sensible, ¿no? Y que todos lo tenemos muy fácil de que te atrape. Y entonces tener la conciencia y decir, ¿sabes? Hay que ponerle espacio, hay que ponerle freno, poner límites a estas cosas y no dejar que te envenenen. Entonces, bueno, pues que muy bien, me ha gustado muchísimo todas las reflexiones. Y pues nada, chicos, contarnos ya un poquito planes futuros, aparte de ir al Wacken en agosto y esas cosas. ¿Qué más planes tenéis? Pues este año saldrá nuestro próximo trabajo de estudio, que después de 3 años ya tocaba, pero bueno, las dificultades de la vida, pues siempre más vale despacito y con buena letra. Y nada, hemos sacado un single, quedará aún uno más pendiente, estamos trabajando en un videoclip muy potente, que es nuestro tema favorito del próximo trabajo, y estamos deseando sacar cosas, así que todavía quedará algún o algunos singles. Y saldrá el EP, y estamos trabajando en la futura gira con Hikari, la agencia en la que estamos.
y está dando ahí frutos y esperamos poder sacar todo y poder empezar a girar para mostrar lo nuevo que hemos hecho, que tenemos muchísimas ganas. Pues muy bien, chicos, ahí estaré pendiente, espero que no se me pase nada, dependerá también del algoritmo, o si me queréis compartir cosas, no hay problema, ¿vale? Te avisaremos. Pues un placer, de verdad, muchísimas gracias. No sé si queréis despedir, queréis decir alguna cosita más. Sobre todo decir que se apoye a las bandas, porque hay muchas bandas pequeñas, lo hemos visto en la semifinal del Wacken, hay muchas bandas que a veces se conocen más, menos, pero hay un nivel muy grande en España y nada, lo que decimos siempre, apoyar a las bandas de aquí, tratar de ir a sus conciertos en la medida de lo posible y tratar de levantar esto un poquito, que aquí cuesta mucho, pero hay que seguir luchando por ello, porque al final es lo que nos gusta. Entonces siempre se mira como con mucha más gracia a las bandas de fuera y a veces hay bandas aquí dentro que tienen el mismo nivel, no tienen nada que envidiar y como que parece que no son tan grandes o como que no se les da ese interés. Entonces apoyar la escena nacional, que hay mucho nivel. E investigadla, porque hay para todos los gustos, de muchísima calidad, da igual cuál sea tu rollo, hay algo en España que es para ti y que puedes disfrutar. Muy bien, chicos, pues un placer, muchísimas gracias. Gracias a ti. A ti, muchas gracias. Cuaderno de bitácora. Y hasta aquí el episodio de hoy, donde hemos tratado el insomnio de la mano de un especialista que nos ha recordado que dormir bien no es un lujo, sino una necesidad, y que incluso en las noches más largas hay herramientas, hábitos y caminos para recuperar el descanso. Muchísimas gracias al Dr. Darío Fernández por venir y por hacer uno de mis sueños realidad, traer a un científico experto a mi laboratorio. Ojalá vuelvas pronto a visitarme y también podamos recibir a científicas. Y también hemos vibrado con la energía de quienes quizás haya días que no duerman, pero en este caso por pasión. Scars of Oblivion, ese grupo de death metal melódico que sigue abriéndose paso demostrando que el esfuerzo, la constancia y el ruido, bien afinado, también construyen sueños. A ellos y al resto de finalistas de la Wacken Metal Battle os deseo muchísima suerte en la final que se celebrará el 6 de junio en Badalona. Hoy hemos comprobado que lo importante es que cada persona encuentre su ritmo. Se trata de buscar el equilibrio, ya sea para poder descansar mejor o para poder soñar despiertas. Gracias por acompañarme una vez más. Os recuerdo también que Rock Sin Maneras tiene canal de YouTube y que ahí también subo contenido de entrevistas en formato de video podcast. También tenéis disponible en mi perfil en www.coffee/yescristobal por si queréis contribuir con un café para mis proyectos. Os dejo el link en la descripción.
Recordad que no hay salud sin descanso y no hay descanso sin aprender a parar. Un consejo que trato de aplicarme cada día. Espero que tengáis felices sueños y hasta el próximo episodio. Estás escuchando Sin Maneras Lab.